Remodelando la casa de mi infancia, derribé una pared y encontré el diario que mi hermana desaparecida dejó atrás. Hay lugares que son más que ladrillos y cemento. Son museos de fantasmas. Y la casa en la que crecí era el peor de todos. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra en el pasillo, cada rincón silencioso, me susurraba el mismo nombre, Sofía. Mi hermana. Sofía desapareció una noche de verano hace 20 años. Tenía 16. Yo, 10. Simplemente se esfumó. No hubo nota, no hubo forcejeo, no hubo testigos. Un día estaba, riéndose de mis chistes malos y prometiéndome que me enseñaría a conducir, y al día siguiente, su cama estaba hecha y su habitación, vacía. La policía lo llamó una fuga de adolescente. Pero yo conocía a mi hermana. Sofía no huía. Sofía luchaba. Su desaparición fue una bomba atómica que pulverizó a mi familia. Mi madre se marchitó en una depresión silenciosa de la que nunca salió. Mi padre se obsesionó, llenando paredes con mapas y teorías hasta que su corazón se rindió. Yo crecí en las ruinas, convirtiéndome en la hija funcional, la que no daba problemas, la que fingía que el fantasma de su hermana no se sentaba a la mesa con nosotros cada noche. Ahora, mis padres también se han ido. Y la casa, ese mausoleo de dolor, es mía. Mi primera reacción fue venderla, prenderle fuego si era necesario. Pero algo me detuvo. Una necesidad extraña de, no sé, de hacer las paces con los fantasmas. Decidí quedarme. Decidí remodelarla. Arrancar el papel tapiz cargado de recuerdos, tirar los muebles que gritaban ausencia. Quería construir algo nuevo sobre los escombros. ¡Qué ingenua! No sabía que al intentar demoler el pasado, lo único que iba a conseguir era desenterrarlo. El proyecto empezó en la planta baja. Cocina, salón, espacios fáciles. Pero sabía que estaba posponiendo lo inevitable, el segundo piso. La habitación de Sofía. Había permanecido casi intacta durante 20 años. Mi madre la conservó como un santuario. La misma colcha de flores, los mismos pósteres de bandas de los 90. Entrar ahí era como viajar en el tiempo. El aire se sentía pesado, cargado con el eco de una vida interrumpida. Contraté a un pequeño equipo de construcción. Mi plan para su habitación era radical: tirar el muro que la conectaba con un pequeño armario empotrado para crear un espacio más grande y luminoso. Quería borrar las viejas líneas, destruir la jaula. El día que empezaron a trabajar en esa pared, yo estaba abajo, intentando no pensar. Oí el primer golpe de la masa. Luego otro. Y de repente, un grito de uno de los trabajadores. «Oiga, señorita Clara. Venga a ver esto». Subí las escaleras corriendo, con el corazón en la garganta. ¿Una tubería rota? El jefe de la cuadrilla, un hombretón llamado Ramón, me señaló un agujero en la pared de yeso que acababan de abrir. «Mire», dijo. «La pared es hueca aquí. Es como si hubieran construido un falso fondo». Me asomé al agujero. Detrás de la capa de yeso había un espacio vacío de unos 10 centímetros, y luego la pared de ladrillo real. Y en ese hueco, cubierta de polvo y telarañas, había una pequeña caja de metal, de esas que se usan para guardar galletas. «¿Qué hacemos?», preguntó Ramón. Parece que alguien no quería que esto se encontrara. «Sáquenla», le dije, mi voz apenas un susurro. «Con cuidado». Me entregaron la caja. Pesaba poco. Estaba oxidada en los bordes. Me senté en el suelo de la habitación de mi hermana, con el polvo de la demolición flotando en el aire, y la abrí. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, había un pequeño cuaderno de tapa dura. Un diario. Y en la primera página, con una caligrafía que reconocería en cualquier parte, ponía: «Propiedad de Sofía R. No leer, bajo pena de muerte, especialmente tú, Clarita». Se me escapó una risa ahogada que sonó más como un sollozo. Después de 20 años, Sofía me estaba hablando de nuevo. Esa noche, con la casa en silencio y los fantasmas más despiertos que nunca, empecé a leer. Las primeras páginas eran típicas de una chica de 16 años. Quejas sobre el instituto, chismes sobre amigas, la emoción de un primer beso. Sonreí al leerlas. Era mi hermana, viva, vibrante, quejumbrosa. Pero a medida que avanzaba, el tono empezó a cambiar. Apareció un nombre nuevo, uno que yo conocía demasiado bien: Esteban. Esteban era el mejor amigo de mi padre. Un hombre encantador, carismático, unos 20 años mayor que Sofía. Era como un tío para nosotras. Siempre estaba en casa, en las cenas, en las fiestas familiares. Después de la desaparición de Sofía, fue el pilar de mi padre.
Lo acompañaba a pegar carteles, hablaba con la prensa, era el amigo leal y perfecto. Pero en las páginas del diario de mi hermana, Esteban no era un tío. Era su secreto. 12 de mayo. Me dijo hoy que soy más madura que cualquier mujer de su edad. Me hace sentir especial. Como si viera a la verdadera yo, no a la niña que todos creen que soy. Las páginas se llenaron de él. De sus encuentros secretos. De los regalos que le hacía. De cómo la hacía sentir adulta, deseada. Leí con una creciente sensación de náusea. Esto no era una historia de amor. Era el manual de un depredador. La aislaba de sus amigos, criticaba la ropa que se ponía, le decía que nadie le entendería como él. Y luego, el diario se volvió más oscuro. 10 de junio. Discutimos. Le dije que quería contarles a mis amigos sobre nosotros. Se enfadó mucho. Dijo que arruinaría su reputación, que la gente no lo entendería. Dijo que si lo amaba de verdad, guardaría nuestro secreto. Me sentí culpable. Pero también, por primera vez, sentí un poco de miedo. 2 de julio. Está cambiando. Está más posesivo. Me llamó 5 veces anoche porque salí con mis amigas al cine. Dijo que tenía que saber dónde estaba en todo momento. A veces, cuando me mira, sus ojos se ven fríos. Ya no me siento especial. Me siento como si estuviera en una jaula. Seguí leyendo, con las manos temblando. Cada palabra era una pincelada en el retrato de un monstruo que yo había conocido toda mi vida. Y entonces llegué a la última entrada. La noche antes de desaparecer. 16 de julio. Se acabó. No puedo más. Hoy lo descubrí hablando con otra chica del instituto. Le decía las mismas cosas que me decía a mí. Las mismas frases. No soy especial. Soy solo la siguiente de la lista. Me siento tan estúpida, tan sucia. Pero ya no tengo miedo. Tengo rabia. Mañana por la noche voy a su casa. Le voy a decir que lo sé todo. Y que si no deja en paz a esa chica, se lo contaré a mi padre. Se lo contaré a todo el mundo. Es hora de que todos vean quién es realmente el maravilloso Esteban. Ya no me puede silenciar. Cerré el diario. La habitación estaba helada. El aire, denso. Ya no me puede silenciar. La última frase de mi hermana. Una promesa que nunca pudo cumplir. Porque él la silenció. La narrativa oficial, la de la policía, la de mi propia familia, se hizo añicos. Sofía no se escapó. Iba a exponer a un depredador. Iba a desenmascarar al mejor amigo de mi padre. Y nunca volvió a casa. La conclusión era tan obvia, tan clara, que me quemaba por dentro. Durante 20 años, Esteban había estado ahí. En el funeral simbólico que le hicimos. En los aniversarios de su desaparición, poniendo una mano reconfortante en el hombro de mi padre. Viendo cómo nuestra familia se desmoronaba por un crimen que él había cometido. El monstruo no solo había matado a mi hermana. Se había sentado a nuestra mesa a comer mientras nosotros llorábamos. Mi dolor se transformó en algo diferente. Algo frío, afilado y peligroso. Se transformó en un propósito. Tenía el arma que mi hermana nunca pudo usar, su propia voz, sus propias palabras, escritas con su propia tinta. No podía ir a la policía. No todavía. El diario era una prueba circunstancial. Unas palabras de una adolescente escritas hace 20 años. Necesitaba algo más. Necesitaba que él mismo se delatara. Y entonces, ideé un plan. Uno que haría que Sofía, desde donde estuviera, sonriera. Llamé a Esteban. Mi voz, ensayada para sonar frágil y rota. Esteban, soy Clara, le dije. Necesito verte. Estoy en casa de mis padres. Y he encontrado algo. Algo que pertenecía a Sofía. Creo que tienes que verlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su mente trabajando a toda velocidad. ¿Algo de Sofía? ¿Qué es, cariño?, preguntó, su voz rebosante de esa falsa preocupación que también había perfeccionado. No puedo decírtelo por teléfono, respondí. Es un diario. Y te menciona. Mucho. Por favor, ven. Estoy sola y asustada. Eres el único en quien puedo confiar. El anzuelo estaba echado. La palabra diario era la carnada perfecta. No podía arriesgarse a que yo lo leyera y entendiera. Tenía que venir. Tenía que ver qué sabía yo. Tenía que recuperar la única prueba que quedaba de su crimen.
Claro, cariño. No te preocupes. Voy para allá, dijo. Todo va a estar bien. Colgué el teléfono. Y empecé a preparar el escenario. Fui a la habitación de Sofía, la que estaba medio demolida. Coloqué una pequeña mesa en el centro, con una única silla. Sobre la mesa, puse el diario. Y junto a él, un vaso de agua. Luego, me escondí. No en el armario, ni debajo de la cama. Me escondí a plena vista. En la oscuridad del pasillo del segundo piso, justo en el ángulo donde él no podría verme al subir, pero yo sí a él. En mi mano, sostenía mi teléfono, con la grabadora de voz ya activada. Esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Y entonces, oí el sonido de su coche deteniéndose afuera. Oí sus pasos en el porche. Oí la puerta principal abrirse. Clara, gritó desde abajo. Su voz, falsamente protectora. ¿Estás arriba? No respondí. Dejé que el silencio y la anticipación hicieran su trabajo. Oí sus pasos en la escalera. Lentos, cautelosos. Como un depredador acercándose a su presa. Apareció en la parte superior de las escaleras. Miró a su alrededor. Vio la luz encendida que salía de la habitación de Sofía. Y caminó hacia ella. Lo vi entrar en la habitación. Lo vi detenerse en seco al ver el diario sobre la mesa. Su máscara de amabilidad se desvaneció por un instante, revelando el pánico que había debajo. Se acercó a la mesa, lentamente. Alargó una mano para cogerlo. Y fue entonces cuando hablé desde la oscuridad del pasillo. Ella te admiraba, ¿sabes?, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada. Pegó un salto, girándose bruscamente, con el corazón saliéndole por la boca. Clara, ¿qué haces ahí? Me has asustado. Yo creo que la palabra que buscas es, aterrado, respondí, dando un paso hacia la luz. Ella iba a contarlo todo, ¿verdad? Esa noche. Iba a contarle a mi padre quién eras en realidad. Su rostro se contrajo. Intentó recomponerse, forzar una sonrisa confundida. No sé de qué estás hablando. Ese diario debe estar lleno de fantasías de adolescente. No eran fantasías, Esteban. Y tú lo sabes, lo interrumpí, mi voz ahora dura como el acero. La última entrada. La escribió la noche del 16 de julio. La noche antes de irse. Caminé lentamente hacia él, sin quitarle los ojos de encima. Vi cómo el sudor perlaba su frente. Vi cómo su mirada iba del diario a mí, y luego hacia la puerta, calculando sus opciones. ¿Qué le hiciste, Esteban?, le pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Él retrocedió un paso. Estás loca. El dolor te ha vuelto loca. Tu hermana se escapó. Todo el mundo lo sabe. Mi hermana no se escapó, dije, acercándome más, hasta que solo la mesa nos separó. Mi hermana te iba a destruir. Y tú la silenciaste. Pero te olvidaste de algo. Te olvidaste de su voz. Y yo la he encontrado. Él miró el diario, luego a mí. Y en sus ojos, vi la verdad. Vi al monstruo acorralado. La rabia y el miedo luchando por el control. Y el miedo estaba perdiendo. Deberías haber dejado las cosas en paz, siseó, su voz perdiendo toda la amabilidad. Y en ese momento, dio un paso agresivo hacia mí, rodeando la mesa. Pero yo estaba preparada. Mientras él se movía, mi mano ya estaba poniendo el altavoz en el teléfono que sostenía. La voz de un hombre llenó la habitación. La policía está en camino, señorita Clara. Ya estamos a 2 calles. Manténgase a distancia. No lo enfrente. Era la voz del detective que había accedido a ayudarme, que había estado escuchando toda la conversación en tiempo real. Esteban se quedó helado. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco del pánico absoluto. Miró por la ventana y vio las luces azules y rojas parpadeando a lo lejos, acercándose rápidamente. Se giró hacia mí, con una expresión de puro odio. Por un segundo, pensé que se abalanzaría sobre mí. Pero entonces, tomó la única salida que le quedaba. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, bajando las escaleras a trompicones. Oí la puerta principal abrirse de golpe y cerrarse de un portazo. No lo perseguí. Me quedé allí, en la habitación de mi hermana, temblando, con el teléfono en la mano. Escuché el sonido de las sirenas haciéndose más y más fuerte, hasta que se detuvieron justo enfrente de mi casa. Lo atraparon a unas pocas manzanas de distancia. El diario, junto con su intento de huida y la confesión implícita en sus amenazas, fue suficiente.
El caso de la desaparición de Sofía R. fue reabierto. Y esta vez, tenía un sospechoso. Y aquí es donde la historia debería terminar. Con el monstruo tras las rejas y la justicia, aunque tardía, finalmente servida. Pero aquí es donde la vida real, en su infinita crueldad, me dio un último giro. Durante el interrogatorio, presionado por las pruebas, Esteban confesó. Confesó haber discutido con Sofía esa noche. Confesó haberla empujado en un ataque de rabia cuando ella amenazó con exponerlo. Y confesó el resto. Sofía no murió esa noche. La caída la dejó inconsciente, pero viva. Presa del pánico, en lugar de llamar a una ambulancia, la subió a su coche. Y la llevó a un lugar. Un sanatorio privado y clandestino en las afueras, dirigido por un médico corrupto que conocía. Pagó una suma exorbitante para que la mantuvieran allí, sedada, aislada, bajo un nombre falso. La explicación que dio fue que era una sobrina con problemas mentales graves, propensa a la fabulación y a las falsas acusaciones. Durante 20 años, mi hermana no estuvo muerta. Estuvo prisionera. Viva, pero borrada del mundo. A pocos kilómetros de nosotros. Cuando la encontramos, no era la Sofía que recordaba. Años de medicación forzada y aislamiento habían dejado una marca indeleble. Estaba físicamente viva, pero una parte de ella, su chispa, su espíritu de lucha, se había perdido en ese lugar. Ahora, Sofía está con nosotros. Conmigo. El camino de su recuperación es largo y difícil. Hay días buenos, donde veo un destello de la chica del diario, y días malos, donde se pierde en la niebla de lo que le hicieron. Esteban está en la cárcel, donde se pudrirá por el resto de su vida. He conseguido justicia para mi hermana. Pero la victoria se siente extraña. Vacía. Derribé una pared para construir un futuro, y en su lugar, desenterré el pasado más doloroso que se pueda imaginar. Encontré a mi hermana, sí. Pero también descubrí que hay destinos que son peores que la muerte. Y que los fantasmas más aterradores no son los de los que se han ido, sino los de aquellos a los que les robaron la oportunidad de vivir.